noches, ¿me escucha? Buenas noches, licenciado. Se te escucha, pero muy bajito. ¿Ahora? ¿Me escucha? No, Lick, se escucha muy Buenas bajito. noches, Lick. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos, Lick. Sí, ¿me escuchan bien ahí? Vas a ver. Ahorita sí, Lick, ya le subió el audio. ¿Ahorita? ¿Me escucha? Un poco lejano, Lick. A lo lejos, Lick. Un segundito. ¿Ahora? ¿Se escucha claro, Lick? Ahora Ahora sí. sí, Lick. Ok, gracias. Bueno, hoy entraron callados, que los regañaron en la clase anterior. ¿Cómo cree, Lick? A nosotros no nos No, es regañan. que ya, no, Somos de bonitos. verdad. Ah, no, sí tengo un reclamo para ustedes. Ya vi ahí cómo le ¿Quién? echaron, ¿Por qué, licenciado? cómo le echaron de flores a la Lic Telma. Ah, Ay, ya vi, le digo, conmigo no son Pero así. porque fue excelente, licenciada, con Le digo nosotros, de Lick. plano No. que Ahora no. como yo soy más duro y más serio, por eso. No, Lick, es que ella no, fue así no, buenísima, Lick, no seas- gente con No, yo nosotros. sé, yo sé, yo sé, No, yo sé. Yo molestándolos estoy, yo le dije a que los iba a molestar. Porque ella sí tiene consentidos. Ahora yo mejor no opino ahí. Creo que tiene apagado el micrófono, Claudia, así está. usted de una vez nos advierte de que ni aún así sean muy allegados a usted ni que pidamos favor si nos quedamos. No tiene consentido. No. Si imagínese, hasta Mónica Pintos habla ese día con ella y cuando yo le pregunto ni me habla, ya ve que está por ahí. Ay, Es Liz. que Mónica es bien callada cuando Hola, le Liz. conviene. Tan lindo. No, pero no, esa mentiras, estoy bromeando. Usted sabe que lo queremos mucho. Y además, lo Gracias. bonito es que usted ya está nuevamente con nosotros. Ahora la Liz, pues, ya teníamos ratito de no verla. Cabal, les cayó de Ujú. sorpresa. Sí, sí. Está bien. No, no tenga celos, Liz. No tenga No, celos. bueno, También lo vamos. queremos mucho. Está bien, vamos a dar otros minutos a ver si ingresan algunos de sus otros compañeros. Si no, vamos a empezar la clase con los que ya estamos. Porque yo vi a Esteban, hoy Esteban está callado. Porque con Alita hasta le brillaron los ojos y corazones, vi ahí en el video. Ah, buenas noches. Como no saluda, dije, puchica, con Alita está ahí. Ah, no, estoy molestando. Estoy molestando. No está bien.
Para nada, No, Romano Romano de fue las especial. clases. ¿Qué manda? 61, pero ahí vamos. No importa, pero bien ganados. Sí. Bueno, vamos a empezar con los que están así. Aprovechamos y así nos vamos temprano hoy viernes porque ya están cansados de la semana. Bueno. Bueno. Denme un segundito aquí. Buenas noches, entonces de nuevo a todos, buenas noches. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Solo a ustedes no les aparece en el Classroom hacia un lado o en el teléfono, no les aparece unirse automáticamente sin el link en Meet. En mi caso, no, No, fíjese, no, no me licenciado. apareció de esa manera, pero sí, ahorita que volví a ingresar ya me pareció como que usted había mandado el Ah, link claro, porque lo normal, ¿verdad? compartí. Pero, ajá, exactamente, pero así yo lo intenté buscar y le di vuelta por el medio de la tablet, estoy yo, pero no logré encontrarlo, Lick. Ok, ok. Bueno, entonces las voy a volver a programar como estaban. Y otra cosa que se me fue ahorita, si me acuerdo en un rato les digo. Pero, sí, ahorita que estaban ingresando, fíjense que algunos me aparecía entre paréntesis, por ejemplo, vamos a ver quién me acuerdo, que me apareció así. Manuel Ruiz me aparecía en paréntesis, no pertenece a la Universidad de San Carlos. Chequen con qué correo, se supone que solo pueden entrar los que están dentro del Classroom institucional, pero chequen eso para que no tengan problemas ustedes a la hora no sé, de las notas o de algo, porque están apareciendo como que no están dentro del curso. Ahorita me apareció varios, el que me acuerdo que me apareció así fue Manuel Ruiz, el que ahorita también Pablo Espinosa me apareció así. Pero solo para que verifiquen por qué les aparece así, que no van a tener algún momento problema. Y Lester, que me levantó la mano, buenas noches. Licenciado, muy buenas noches. Disculpe la pregunta. Viera que a mí me dio inconvenientes para ingresar a la clase pasada. No sé si la clase pasada sí se impartió su clase. Sí, se impartió la clase la semana pasada. El miércoles sí se impartió. Sí, perdón, a mí me sucedió lo mismo, pero pienso de que estábamos confundidos porque a mí me llegó la invitación por medio de Google Calendar y a esa clase me ingresé. Habíamos varios ahí, pero nunca había empezado la clase, no empezó la clase. Pienso que estábamos equivocados en el link. Sí, hubo una confusión, pero sí hubo clase, sí hubo clase. Después ingresaron algunos acá, pero bueno, vamos, tal vez, pero esos links ya los borré, pero igual voy a volver a hacerlo en Google Calendar porque vi que tuvieron ahorita inconveniente de ingresar como les había dado en instrucciones. Ok, bueno, vean, antes de iniciar, fíjense que estuve revisando sus laboratorios, pero fíjense que sí estoy así un poquito y tal vez o sea, como a veces dicen en una universidad no debe regañar a los alumnos o algo porque ya no están chiquitos, pero sí me preocupa un poco respuestas ahí, porque fíjense que si ustedes se dieron cuenta, primero para leer estaba en paréntesis razones su respuesta, y sí me preocupa que a estas alturas, o sea, ni aún al primer año se lo dejaría pasar, pero creo que todavía en primer año todavía lo pensaría. Pero a ustedes que ya van para afuera y ya van a sus privados, ustedes de verdad razonen bien sus respuestas. No los digo todos, porque había unos que tenían razonadas sus respuestas, pero vi unos que de verdad solo sí, no. Sí, porque simplemente no hizo bien su argumentación. No porque no presentó tal cosa, pero no se explicaron, no se dieron a entender, y la verdad es que se los digo como consejo. Y de verdad, imagínense si fuera un parcial, ahí es el problema, que después nosotros somos los malos, porque, y se los digo también que tengan cuidado, por ejemplo, ahorita en notariado que les toca que redactar,
por comerse cositas así, es que les bajan puntos en los exámenes. O sea, hay unos laboratorios que están hechos, de verdad, ustedes, las opciones múltiples, un montón me las marca el Google malas. O sea, no todos, pero sí se los digo. O sea, las hicieron solo por salir del paso, porque era de que agarraran las leyes y eran bien obvias las respuestas. O sea, casi que eran las definiciones de los postulados de cada ley copiados ahí, pero redactados de una manera al ver si ponían atención. Y por ejemplo, puse la de quién emitía doctrina legal a través de la casación. A ustedes, unos me contestaron la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No he tocado, yo por lo menos en este curso no he hablado ni de la Corte Interamericana, que sí hay un punto de eso, pero al día de hoy no he tocado ese curso, ese tema. Ustedes puede haber pensado la confusión entre la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad, pero no con la Corte Interamericana. Y ahí es el problema, ustedes, de verdad, solo se los digo, esos son laboratorios que al final sirven como repasos, ¿verdad? Y les estoy haciendo ver porque después vienen los parciales y después del primer parcial ya soy enemigo de un montón. Eso pasa siempre. Después del primer parcial es un enemigo de varios, y el problema es de que las equivocaciones vienen a veces por no leer bien o salir del paso, ¿verdad? Y sí hay unos que contestaron bien y que pues hicieron razonamientos de 3, 4, 5 líneas. Pero el problema es de que hay unos que sí y 3 palabras. O sea, ¿se imaginan que a mí se me ocurre ponerle un valor a eso ahorita como que fuera parcial? Y no es por ser subjetivo, porque los que ya estuvieron conmigo saben que yo soy bien objetivo. O sea, y ustedes saben que a veces mis exámenes son o es rojo o es azul, pero no es ni rojo ni azul. O sea, para los que estuvieron conmigo en primer año, porque repitentes de este curso no encuentro, porque había listado, no hay carnet antiguos. Entonces más seguro que aquí tengo solo de primer año y algunos que vienen que no tenía el gusto de conocerlos, pero los que ya estuvieron conmigo saben que soy bien objetivo, más nunca he sido subjetivo. Pero sí les digo de que sí me preocupa un poquito, y eso se lo digo también para sus privados ustedes, porque si van a contestar en un privado en 3 palabras, ya se quedaron ustedes. Y se acuerdan que se los he dicho, el privado es manejo de leyes, y el problema es de que hasta las de opción múltiple o falso y verdadero, un montón malas, pero es porque no agarraron la ley, ¿verdad? O sea, no vinieron y no agarramos mi ley y no revisé, y aquí, o sea, solo dice por salir del paso, y ya se los doy como consejo. Ustedes no es tal vez un regaño, creo que ya empecé con las jalones de orejas de consejos, pero lo hago por su bien. Ustedes no lo hago de verdad ustedes, la profesión, salvémosla a ustedes, porque de verdad hay de todo en general todas las profesiones, pero si entramos en nuestra profesión ahorita hay de todo ustedes, y de verdad que a mí me da lástima a veces toparme con unos profesionales que de verdad uno dice, puches, ¿cómo salieron de la U ustedes? Y porque de verdad nuestra profesión, y hoy lo vamos a ver con el decálogo del abogado, o sea, no podemos hacer algo sin primero investigar, sin primero razonar, sin primero pensar. Entonces, eso es lo que yo necesito ustedes, porque también estuve revisando lo del caso que les dejé de la Corte de Constitucionalidad, y honestamente también veo algunas deficiencias a la hora de hacer razonamientos. O sea, hay gente que pues sí se esmera en hacer 5, 8, 10 líneas y otros 2, 3 líneas, y miren ustedes, no estén esperando que el cuestionario diga va a valer puntos, porque el valer puntos ahí sí le echamos ganas, ¿verdad? Es como otra, ustedes creen que yo no me doy cuenta. A mí me genera un listado, ustedes, si yo me doy cuenta que uno solo entra en 15, no es mi problema ustedes, pero eso a mí, la lista, saben que la asistencia cuenta, pero también veo los minutos ustedes, y sí me he percatado que unos entran 10, 15 minutos, solo como para
porque saben que el sistema va a marcar la asistencia a ustedes. Al final ustedes se perjudican y es ahí como dijo Claudia ahorita, a usted no se le puede decir que nos regale un punto o que nos dé una chancecito, pero imagínense si yo miro esos, ahora lo miro por los listados porque no les puedo ver ahí sí que casi que solo fotos, ¿verdad? Ustedes, entonces solo les digo, o sea, ustedes saben que para mí el estar en presencia en una clase para mí cuenta mucho, o sea, porque uno a veces dice, ay, sí, el estudiante estuvo ahí, pero a veces me sale gente que, puches, no sé de dónde ustedes, entonces, vamos a empezar la clase, solo es un consejo a ustedes y de verdad que cuando haya otro laboratorio así de razonamiento o si el examen viene así, porque sí pongo casos ustedes, entonces tengan mucho cuidado, ¿verdad? Y ahora ustedes es más fácil porque ahí tienen sus leyes y todo, entonces solo traten de analizar bien, no solo por salir del paso. Bueno, el día de hoy el tema que nos toca continuar es con el decálogo del abogado. Bien, tuvimos que haber leído un poco quién fue el que creó el decálogo del abogado. Como pudimos ver, el decálogo del abogado lo creó un jurista uruguayo. ¿Cómo se llamaba ese jurista uruguayo? A ver, Sergio Danilo. Bueno, creo que Sergio no está ahí o no. Bueno, a ver, Mónica Pinto, ¿cómo se llamaba el jurista uruguayo que creó el decálogo del abogado? Es una de esas personas. Eduardo Couture, algo así, ¿verdad? Sí, licenciado. Gracias. Bueno, sabemos que Eduardo Couture fue el que creó el decálogo del abogado. Sabemos que él fue decano y profesor de la Universidad de Derecho de Uruguay. ¿Cuántos mandamientos tiene este decálogo del abogado? A ver, Pablo Espinosa. Pablo Alejandro. A ver, Andrea Jerónimo, ¿cuántos mandamientos tiene el decálogo de un abogado? Buenas noches, licenciado. Tiene 10. Así es, gracias. Gracias. Bueno, dentro de los mandamientos vamos a encontrar el primero, que es estudiar. ¿Por qué? Porque, como lo dije una vez, el decálogo del abogado, pues, debemos de estudiar nosotros cada vez, como lo dije ahorita al inicio, ¿verdad? El derecho se aprende estudiando, porque ustedes saben que el derecho se va evolucionando. Hoy en día el derecho... Ok, Danilo, no hay problema. El derecho va evolucionando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir estudiando. Por ejemplo, ustedes lo que estudiaron hoy en día aquí en el curso de filosofía o en notariado, en tributario, en mercantil, en internacional público, en derecho laboral. O sea, ustedes estudiaron ahorita aquí lo básico, pero si ustedes se dan cuenta, el derecho se va transformando, evolucionando, porque ustedes ahorita estudiaron algo. Cuando empiecen a estudiar sus privados se van a encontrar con que, tiene reforma la ley tal, a estudiar, porque el derecho se va evolucionando. Otra cosa, o también cuando después ustedes ya de sus privados van a salir ustedes y con las leyes marcadas, todo, y se van a dar cuenta que a veces las leyes, y empezó a ejercer, se quedaron obsoletas. ¿Por qué? Porque vienen otra vez reformas, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir estudiando, transformándonos, haciendo mejores abogados, ¿verdad? O sea, el buen abogado no es el que se hace de teoría, el buen abogado se hace en la práctica, ustedes se van a ir formando y en el camino ustedes van a ir aprendiendo esa experiencia en cada carrera, porque al final ustedes, el derecho es muy amplio, o sea, ustedes pues conocerán las áreas básicas, laboral, mercantil, notariado,
derecho civil, derecho administrativo, derecho constitucional, pero ustedes vienen y, por ejemplo, en la universidad no nos dan, por ejemplo, mucho sobre el derecho ambiental. Y hoy en día eso es un área que tiene bastante fuerza, porque estamos buscando la protección del medio ambiente. Por ejemplo, hay otras áreas, por ejemplo, ahora los abogados también estamos viendo la parte del SCO, que es la seguridad y salud ocupacional. Son áreas que al final ustedes se van a ir dando cuenta que no solo lo que está aquí, porque el derecho va evolucionando ustedes. Entonces, ese es el primer mandamiento. A ver, el segundo, a ver, Claudia, ¿cuál es el segundo mandamiento? Sí, el segundo mandamiento es piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y se ejerce pensando, se ejerce pensando, ya que, o sea, al inicio dices, el derecho se aprende estudiando, porque dentro de la carrera nosotros vamos a aprender las bases o los pilares para nosotros poder desenvolvernos ya como futuros abogados y notarios dentro de la práctica, pero se aprende pensando ya que al momento que llega un cliente a nuestra oficina, tenemos que analizar el caso, pensar el caso y ver de qué manera vamos a actuar y qué normas vamos a poder aplicar dentro de este caso. Por eso es que se ejerce pensando. Claro, claro, o sea, usted está en todo usted está pues, en todo lo cierto, ¿verdad? Nosotros, pues al final aquí están estudiando ustedes, están aprendiendo el derecho, lo básico, la teoría. Pero ustedes tienen que estar pensando, porque cada caso va a ser diferente. A su despacho va a llegar, pueden llegar casos similares, pero cada caso tiene algo en particular muy diferente. Entonces nosotros no podemos venir y bueno, ay, tenemos esta minuta y mal llamado machote, ¿verdad? Ustedes, el ser humano, lamentablemente, somos los machoteros, que así, ¿verdad? En pocas palabras, ¿verdad? Ay, sí, como este caso es igual, pero a veces todo caso es diferente. Entonces, antes uno de verdad, usted, pues ya recibir la información del cliente, ustedes tienen que venir y ya empezar a pensar, bueno, cuáles son mis estrategias legales en este caso, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esas estrategias legales? ¿Cuáles pueden ser mis posibles salidas y mis posibles entradas? ¿Dónde me puedo encontrar con un obstáculo dentro del caso, ¿verdad? Porque al final pasa de todo, ¿verdad? Ustedes, yo a veces me digo, como digo, a veces me digan y le digo a veces a la gente, perdonen, pero yo soy el abogado del diablo. ¿Sabe por qué? Porque siempre le voy a decir lo bueno y lo malo. ¿Y por qué? Porque uno en la práctica lo va viendo, ¿verdad? Entonces uno le tiene que advertir al cliente que siempre va a haber un lado malo, ¿verdad? ¿Por qué le va a decir usted todo? Sí, va a salir nítido. Porque siempre puede haber, por eso le digo a veces, yo soy el abogado del diablo, ¿verdad? Porque siempre le voy a decir la parte mala y la parte buena que puede tener su caso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir pensando hasta en esas estrategias legales. Bueno, estas leyes son aplicables aquí, se completan con estas leyes. Como les he dicho, ¿verdad? Entre las estrategias legales puede estar incorporar lo que es la jurisprudencia, ¿verdad? Alguno ya de ustedes ya le entró la curiosidad de meterse a la página de constitucionalidad y ver de verdad si puede buscar jurisprudencia, o todavía estamos esperando que llegue ese día a la clase. A ver. La carita de risa de Claudia me dice que no. Bien, Lick, yo entré y encontré igual el caso que usted nos había enviado, pero sí ya entré a la página. Ok, entonces eso es lo que uno debe hacer, investigar, buscar, ¿verdad? Ustedes, porque hay tanto, ¿verdad? Otro de los mandamientos sería trabajar. ¿Por qué trabajar? Porque nosotros debemos trabajar al servicio de la justicia. Nosotros debemos de buscar que en cada caso se haga la justicia, ¿verdad? O sea, trabajar así y buscar que haya esa justicia, justicia, pues siempre las palabras que vamos a explicar, darle a cada quien lo suyo, ¿verdad? O sea, buscando que a nuestro cliente se le dé realmente lo que estamos buscando. Sin embargo, nosotros sabemos que
puede ser que del 100% le podemos ganar el 100% del caso a la parte contraria, pero así le podemos ganar un 80%, ¿verdad? O sea, recordemos que de parte cada quien tiene la carga de la prueba y así pues se va haciendo la justicia. A ver, ¿cuál es el otro mandamiento? A ver, Brenda Martínez, buenas noches. Buenas noches, Lick. Es el 5, ¿no? Creo que toca. Perdón. No, el 4. El 4. Trabaja. No, ese lo acabo de explicar. El siguiente. Dígame cuál es y me lo explica con sus palabras, por favor. Entonces, ¿el siguiente es ser leal? Sí, ese es uno de los que está ahí. Bueno, explíqueme el de ser leal. ¿Puedo leerlo primero y después explicárselo? Okay. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal con el adversario, aun cuando sea el desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices, y que en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en lo que tú invocas. Pues considero, Lick, que como lo dice lo que acabo de leer, nosotros tenemos que ser leales con nuestros clientes principalmente, porque sabemos que pues la carrera nos demanda eso, ser leales, y también aún así con el adversario, sabiendo que pues la misma palabra lo dice, es el adversario, pero tenemos que guardar como ese decoro, pienso, como ese respeto con todos, aún sea la parte contraria, el juez o nuestros clientes, y pues guardarles como ese debido respeto, pienso. Gracias. Sí, Brenda, estamos bien. O sea, al final sabemos que debemos ser leal con el cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces ha pasado que hay colegas que toman los casos. Pero es cierto, los casos se llegan a enredar. Algunos llegan a hacer lo que nunca nos imaginamos. Pero hay colegas que muchas veces ya no saben qué hacer. Pero el problema es de que no son sinceros con el cliente. Se les esconden, o les dicen X o Y cosa. Uno debe ser leal y pues no voy a abandonar el caso, o decirle, mire, perdone, pero fíjese que yo ya no se lo puedo llevar, sin darle tanta explicación, si no se quiere dar, digámoslo en pocas palabras, color, ¿verdad? De que ya no sabe qué hacer el abogado dentro del caso, ¿verdad? Pero simplemente no abandonarlo, ¿verdad? Porque igual la ley no nos permite abandonarlo. Hay un artículo en la ley donde se establece que mientras el cliente no tenga la defensa de otro abogado, no podemos, o sea, bueno, en el caso, hablemos lo penal, ahí muchas veces se renuncia, pero si ustedes van, por ejemplo, a lo civil y todo, y presentan ustedes como abogados renuncia, el juez no se los va a topar hasta que no tenga el cliente, otro abogado que lo defienda, ¿verdad? Y como decía Brenda, también hay que ser leal con el adversario, ¿verdad? Que muchas veces hay colegas, pues, que agarran a intimidar a la parte contraria, ¿verdad? Que, fíjese que me está llamando el abogado del señor y me está diciendo esto, o sea, tenemos que ser leales y no ser prácticamente eso de estar o ser prepotentes y todo, ¿verdad? Igual con el juez también tenemos que ser leal, ¿verdad? Otro de los mandamientos es luchar. Ese es muy relacionado con el de trabajar, ¿verdad? Nosotros como abogados debemos luchar por el derecho y que se haga justicia, ¿verdad? Prácticamente debemos luchar porque las leyes, los reglamentos, todo, el código, todo se aplique de una forma justa, ¿verdad? Otro de los mandamientos sería ser tolerante. A ver, ¿qué me puede explicar con ese mandamiento de ser tolerante? A ver, María Mercedes. Buenas noches, Lick. Para mí ese mandamiento sería prácticamente de estar respetando los puntos de vista de cada quien, así como yo quiero que respeten los míos, yo debo respetar el punto de vista de los demás. Claro, muy bien. Nosotros tenemos que tolerar y ser esa parte tenemos que tolerar la verdad, aunque no nos parezca, ¿verdad? Que muchas veces
uno está en los trabajos y no tolera el punto de vista del compañero o del jefe, pero al final tenemos que ser tolerantes porque al final cada quien tiene su propio criterio, ¿verdad? Otro mandamiento es tener paciencia, ¿verdad? O sea, en esta parte el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a dar el caso de, hablemos desde la parte judicial. Los procesos en tribunales con la mora judicial y ahora parece que tienen triple, cuádruple mora judicial, cuádruple mora judicial, porque a raíz de la pandemia eso se puso más lento, el organismo judicial, la justicia está más lento ustedes. Entonces tenemos muchas veces que entender esa carga laboral que tienen los juzgados, ¿verdad? Y hacerle entender al cliente que las cosas, por ejemplo, es como yo digo, el notariado, usted le pueden ir a su notaría y le pueden pedir que haga una escritura pública, un instrumento público, y usted sabe que ese lo puede sacar en el ratito o en unos 2, 3 días. Por eso es que digo, el notariado sale rápido. El notariado es rápido, express, pero la parte procesal o la parte judicial es un poco más tardada, y eso es lo que muchas veces hay que tener esa paciencia a uno como abogado, tenerle la paciencia al cliente y contarle al cliente, ¿verdad? Porque el cliente cree que va a presentar un caso y que va a salir al mes, ¿verdad? Hay casos que tardan hasta años, o sea, imagínense, casos laborales llegan a salir hasta los 5 o 6 años, un caso civil también, años, porque acuérdense que al final tenemos que, o sea, uno como abogado, ya sea de la parte actora, de la parte demandada, nosotros tenemos que agotar todos los recursos, ¿verdad? Entonces esa es una parte que nos dicen como abogados tener esa paciencia, porque al final las cosas con la mora judicial que se mantiene, pues las cosas no pueden salir, quisiéramos, ¿verdad? Porque al final los plazos que están en la ley muchas veces no se respetan desde la parte del órgano, porque a nosotros como abogados, si se nos da un plazo, nos rechazan la solicitud, pero a ellos si se les da el plazo que dice que para resolver un decreto son 24 horas y ya pasaron 24, perdóneme, Lick, pero es que hay mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué nos queda muchas veces? Tener esa paciencia, estar ahí presionando, pero con esa paciencia. Otro mandamiento, saber cuál es. Luz María Rivas, el mandamiento octavo, ¿cuál es? Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. El mandamiento octavo es ten fe. Ten fe en el mejor derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana. En la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia, y sobre todo ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. ¿Quién me puede explicar el mandamiento, por favor? Yo, licenciado, pensé que tenía que leerlo. No. Pero sí, pues para mí siempre hay que tener fe, pues lo basado en ley al final debe de llevarse a cumplir, ¿verdad? Entonces, más que nada, a veces pues las leyes son ambiguas, por decirlo así, o a veces, aunque esté escrito en ley, pues no se va a cumplir, ¿verdad? Pero siempre si nosotros también tenemos fe en nosotros y sabemos que lo que está escrito lo estamos llegando a cumplir, pues siento que en eso está basado todo, ¿verdad? Ok, gracias, así es. En que lo que está plasmado en ley, pues, tiene que llegar a hacer al final, si la justicia se llega a cumplir. Claro, muy amable, gracias. Otro de los mandamientos sería olvidar, ¿verdad? O sea, al final nosotros muchas veces, como dice, tenemos que olvidar esa derrota, ¿verdad? Y no guardar ese rencor. Muchas veces nos rechazan un recurso o nos rechazaron una petición o la sentencia para nosotros fue desfavorable
Entonces uno a veces dice, ay, sí, es que el juez, y uno le empieza a agarrar aquel odio y aquel rencor y empieza hasta en las redes sociales a hablar mal del juez, y que hay veces que amerita, ¿verdad? Pero al final hay que tener muchas veces que olvidar, ¿verdad? Porque al final si la otra parte presentó buenos argumentos jurídicos y buena carga de la prueba, ¿verdad? Puede que gane el caso, entonces pues tenemos que olvidar. Y el último es amar la profesión. A ver aquí, ¿cuántos aman esta profesión? Que pongan algo así ahí su manita, ya que les da pena prender cámaras, que aunque sea marquen ahí. Bueno, casi todos pues aman la profesión y por una u otra cosa estamos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, Esteban, ¿por qué le llamó la atención estudiar Derecho? Claro, claro, sí. Tienen, pues la verdad que Esteban tocó un punto, ustedes, que yo también soy de la idea y soy así, ustedes, uno como profesional del derecho, indistintamente sea, nos dediquemos a la abogacía o al notariado o a ambos. Como les decía al inicio, esta carrera es amplia, no solo se queden con la parte de la parte esa de quedarnos, por ejemplo, con las áreas que estamos viendo. Por ejemplo, hay muchos que yo miro que sueñan con ser penalistas, ¿verdad? Y ser penalistas o solo ser civilistas, pero realmente créanme que hay tantas áreas del derecho que se relacionan con otras profesiones y ustedes se van a dar cuenta que tienen relación, porque al final van a venir clientes, por ejemplo, ingenieros, arquitectos, psicólogos, a contarles a veces de temas que uno dice, ¿y eso por qué está con mi carrera? Pero ya uno al investigar se da cuenta que tienen mucha relación, ¿verdad? A ver, Sergio Danilo, ¿por qué estudió esta carrera? Hola, Lick. Buenas noches. Ahora sí ya me funcionó el dispositivo. Bueno, pues yo al inicio entré pues más que todo por el conocimiento amplio que se obtiene en lo que es el derecho, ¿verdad? El ver varios casos con familiares o varios casos de amigos también que salían, unos pues a favor y otros en contra. Me llamaba mucho la atención el saber por qué algunas veces la ideología de uno creía que estaba mal el veredicto, el dictamen del juez, y ya al entrar a conocer, pues poco a poco, leyendo antes de ingresar, pues me llamó más la atención, ¿verdad? Y como dijo Esteban, es un campo muy amplio en el cual con la lectura me di cuenta yo de que influía, como dijo usted, en muchas las demás carreras. Y fue algo que me llamó la atención porque es una carrera muy completa y que me llamó más la atención al saber en la Universidad de San Carlos que era una de las más antiguas, ¿verdad? Entonces sí, me gustó mucho y a pesar de que he tenido tropiezos por tiempo, decisiones y todo, pues tengo mi meta y mi objetivo de graduarme y llegar a ser un litigante, ¿verdad? Y no estar solo ahí en un escritorio, sino que llegar a estar litigando primero Dios y ahí sí que llegar hasta donde la carrera me lo permita, ¿verdad? Ok, gracias Sergio por compartir. No sé si Brenda, Pablo y Anneli y Nancy están levantando la mano porque quieran compartir algo o porque aman la profesión. Ahora ya la Porque se me olvidó quitarle, Lick. ok, no hay problema. Bueno,
Entonces podemos a grosso modo resumir que esos son los mandamientos que pues el decálogo del abogado y que en algún momento pues no los tenemos que olvidar, ¿verdad? Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es el código de ética. Espero que ya todos, no la mayoría, todos tengan su código en la mano ya ahí para ir viéndolo, ¿verdad? Y que ya lo hayan por lo menos, si no lo leyeron, por lo menos ya hayan dormido con él un día ahí a la par, ¿verdad? Para, aunque sea para ver si así les entraba algún artículo, ¿verdad? El sueño eterno, ¿verdad? Ahí de repente, pero bueno, sabemos de que para empezar, pues, ¿qué es un código de ética? Según lo que ya ha estudiado y pues con sus propias palabras, a ver, Edwin José, para usted, ¿qué es un código de ética? Hola Rick, buenas noches. Buenas noches. Para mí el código de ética es el que nos da como los principios para regirnos en nuestra profesión. Claro, pero ¿cómo así? ¿Cómo? No, si me lo puede ampliar un poquito, si me puede ampliar un poquito más para usted, ¿qué es un código de ética? Por favor. Pues para mí son como los lineamientos o principios que nos van a regir para hacer una buena labor con nuestra profesión. Ok, gracias. Ya veo ahí, ya les explicó mal, ¿verdad? De que al final un código de ética lo que va a regular son esos principios y normas en cuál debe regirse un profesional, en este caso lo que nosotros los abogados, ¿verdad? Dijimos de que espérenme un segundito. Dentro de los postulados encontramos, bueno, el primer postulado que es el de probidad, ¿verdad? Ese postulado lo que nos dice de que todo abogado debe actuar con rectitud, honradez y evitar esos actos de abusos y actos de corrupción, ¿verdad? O sea, nosotros como abogados debemos de ser honrados, rectitud. Eh, Recuérdense que pues al final es parte, o sea, la ética es parte de nosotros y de nosotros depende, ¿verdad? Porque en el camino pues tanto profesionales se les olvida que existe en ética, tanto ética lo general como ética profesional, ¿verdad? Entonces al final nosotros pues tenemos que marcar esa diferencia, ¿verdad? Esa diferencia de ser con rectitud, honradez, evitar esos abusos. Otro de los postulados es el postulado de decoro. A ver, Esteban, explíqueme con sus palabras el postulado de decoro.
apagó el micro. Perdón. Bueno, así es. Gracias, Esteban. Bueno, como les venía diciendo, en la parte del decoro, pues en las audiencias, ¿verdad? En las audiencias, vamos, cuando somos profesionales de derecho, vamos a una audiencia, tenemos que llegar de una forma, pues, educada, correcta, no podemos llegar alzados y sulfurándonos y queriendo, claro, el abogado, pues, va a llegar un momento en el que vamos a hablar así recio y vamos a imponer, pero, pues, esa es parte de ahí sí que la parte de la profesión que tenemos que tener esa parte de poner y todo, pero al final debemos guardar eso de no ser, y esto viene relacionado con la prudencia, ¿verdad? A no precipitarnos, a no ser esa parte de querer imponer o, como les digo, yo molesto porque les digo, hay abogados que llegan como que son pavos reales ustedes y pues llegan así y llegan con una prepotencia, pues eso no es parte de la ética, ¿verdad? ¿Sí, Esteban? Ok, gracias por su participación, Esteban. Bueno, continuando, pues también está lo que es el postulado de lealtad, y es que nosotros debemos guardar la fidelidad a la justicia y a su cliente. Si lo vemos, eso está relacionado también con uno de los mandamientos del decálogo del abogado, que era el de ser leal, ¿verdad? Nosotros debemos guardar esa fidelidad a lo que es a nuestro cliente y el secreto profesional. Como yo les venía explicando, lo del secreto profesional es que aún así después de haber terminado el caso o que hayamos nosotros decidido separarnos del caso por X o Y razón, porque ya no queremos llevarlo, nosotros debemos guardar ese secreto profesional. No podemos venir y decirles andar contando ahí, sí, yo tenía el caso de X persona y vieras que la persona, o sea, somos por ética, por eso es que uno dice ética profesional, y a veces va a llegar, por ejemplo, no, incluso a ustedes les va a llegar en algún momento donde hasta sus propios familiares les van a contar cosas que a veces está el papá o la mamá, y qué te dijo tu prima, y que no sé, pues al final, si ya es algo muy profesional, ustedes por ética tienen muchas veces que guardar ese secreto profesional. Ese postulado al lado, por favor, lo vamos a relacionar con el artículo 5 de este mismo código, por favor, para que le hagan un llamado y ya cuando lo estén estudiando ustedes a profundidad, vayan al artículo 5 que regula lo que es el secreto profesional. Otro de
de los postulados en la independencia. Nosotros tenemos la libertad en el ejercicio. Es lo mismo si lo relacionamos con la independencia judicial. Los jueces son independientes. Lamentablemente hoy en día el juez está teniendo mucho inconveniente con esa independencia, que es una independencia que es regulada desde el punto de vista del código de ética. Nosotros debemos guardar esa independencia, ¿verdad? Nosotros somos libres en el ejercicio de la profesión. Nadie nos tiene que decir qué hacer o no hacer, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si usted va a ser asesor de alguna empresa o de alguna institución privada, pública, de algún departamento jurídico, a usted no lo pueden presionar, ¿verdad? O sea, mire, firme ese dictamen, porque si no usted se va de aquí, o si no me van a despedir a mí. O sea, ustedes son libres e independientes, allá ustedes si lo quieren o no firmar o lo que hay ahí, ¿verdad? Ese también lo hemos relacionado con el artículo 3 de esta ley, que ahí está regulada la independencia también de la defensa, ¿verdad? La veracidad es que no debemos de alterar la verdad. O sea, nosotros al decir la verdad es de que pues debemos procurar que a la hora de estar defendiendo casos o todo, tratemos pues al final de no alterar esa verdad, porque al final pues uno con las estrategias legales y todo tiene que adornar las cosas, que aunque nosotros hay cosas que sabemos que no son ciertas, tenemos que decir no se puede o no pasó, ¿verdad? Pero debemos procurar que esa verdad no sea alterada. Otro de los postulados sería el postulado de la juricidad. A ver, Oscar, explíqueme el postulado de la juricidad. Creo que no está Oscar, Mejiboset, no está, creo yo. Bueno, a ver. Delmi, explíquemelo usted que está levantando la mano. No sé si estaba levantando la mano para hablar, Delmi. Ay, pensé que lo había encendido. Buenas noches, licenciado. Yo considero que el de juridicidad, bueno, a mi punto de vista, es que como abogados tendríamos que velar para que la justicia sea bien aplicable para el cliente, tanto como competencia como que la ley sea aplicada como se debe, ¿verdad? No sé si estoy bien. Sí, así es. Nosotros, gracias Delmi, sí, así es. Nosotros como abogados debemos de velar porque esa justicia en el ejercicio de la profesión se dé, ¿verdad? Y vamos a relacionar esto con el mandamiento de luchar del decálogo, que también nos dice que nosotros debemos de luchar por el derecho y que esa justicia se aplique, ¿verdad? Debemos velar porque la justicia para nuestro cliente se aplique, si no se puede al 100%, pues en un porcentaje de acuerdo a lo que la ley lo permite, ¿verdad? Y otro de los postulados es la eficiencia. Y si ustedes se dan cuenta, es que nosotros, y es lo que yo les venía diciendo desde el inicio, tenemos la obligación de investigar y estudiar permanentemente el derecho. O sea, esta es una carrera que nunca se deja de aprender, ¿verdad? Es una carrera que al final es una carrera que va cambiando, se va transformando. O sea, a ustedes, como les digo, les voy a llevar un caso y como va al principio, que pues algunos ya han de tener experiencia aquí, quizás algunos trabajan en bufetes, tienen papás abogados o trabajan para alguna institución o qué sé yo, en departamentos legales, ¿verdad? Pero muchas veces algunos pues solo se han dedicado al estudio y pues les tocará al principio, ¿verdad? Empezar de cero, pero ustedes al llegar a esos casos tienen la obligación de investigar, estudiar permanentemente el derecho, ¿verdad? Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando uno va a citar una ley, porque pues lamentablemente les ha pasado a colegas que han citado artículos, o sea, ya lo que yo les decía, las leyes van cambiando. Ustedes se van a dar cuenta cuando estén estudiando privados que una ley que estudiaron quizás hace 2, 3 años, se la van a encontrar o que está reformada, están reformados artículos o que está derogada, o igual cuando ustedes sean abogados, y es cierto, nosotros nos acostumbramos a andar con las leyes que estudiamos para el privado, pero hay que tener cuidado, ¿no? Que uno más
va a ejercer, porque pasa que a veces hay reformas y a veces, no sé, no le ponen la debida atención, que no se dan cuenta que tiene una reforma, y pasa que cita a veces uno un artículo, como experiencia se los digo, estaba yo en una audiencia y la contraparte, el colega cita un artículo y la jueza todavía le dice, mire, ¿y ese artículo de dónde lo está? ¿De qué ley? Esta ley, mi licenciado, pero ese artículo ya está derogado. O sea, verán, fue tan penoso porque al final, primero la jueza lo hizo muy evidente, ¿verdad? O sea, fue muy evidente y al final el pobre colega, rojo, ¿verdad? Rojo como los corazones del día del cariño, el pobre colega no sabía ni qué hacer, ¿verdad? Que al final, pues, fue así como tener que prestarle la ley, ¿verdad? Y diga, aquí está, ¿verdad? Vea entonces, la verdad es que hay que tener mucho cuidado con eso ustedes, y la verdad es de que tengan cuidado, por ejemplo, cuando les preguntan cómo se entera usted de las reformas a las leyes. Hoy una vez algo ustedes, si saben que contesta alguien en Facebook. O sea, esa no es fuente principal para conocer. La fuente principal para conocer reformas a las leyes es el diario de Centroamérica, el diario. Ahí es donde salen las reformas. Que nosotros ya nos enteremos en las redes porque subieron el artículo, porque ya leímos que la prensa lo está contando, o porque tal abogado no lo compartió, pero ahí no es realmente la fuente, esa fuente no es confiable. Nosotros tenemos que ir a la fuente confiable de esa reforma, ¿verdad? Y el último, pues la solidaridad, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener ese respeto y fraternidad entre colegas. O sea, dejarnos de agredir ustedes, lamentablemente. Somos las profesiones, no sé, pero a nivel todas somos a veces, tenemos recelos a veces entre los colegas, ¿verdad? Y nos vivimos agrediendo, vivimos hablando, pero creo que al final tenemos de ser solidarios ustedes. Y al final algo que yo siempre uso, dos frases uso: arrieros somos y en el camino andamos, ¿verdad? O sea, pónganse, imagínense, hoy yo puedo ser el jefe de Claudia y la puedo estar tratando mal y aquí, y bueno, me sacaron a mí, ¿verdad? Y de repente Claudia viene y llega a otra institución y resulta que yo llegué cuando me topo Claudia es mi jefa. ¿Por qué pasa? Pasa. O sea, pasa. Por eso le digo, la vida es una ruleta rusa. O sea, aquí estoy dando vuelta a la ruleta y ahora estoy arriba, estoy abajo y pasa ustedes. Y al final uno debe ser eso solidario porque miren ustedes, en el camino siempre nos vamos a encontrar. O sea, uno dice no, o a veces como dicen, miren, y les va a pasar a ustedes, muchos pues va a pasar de que van a estar en instituciones así con contratos temporales y los van a sacar, y una vez confía en los amigos, con el grupo que viene arrastrando la universidad, ¿verdad? Todos ayudarme, ustedes, a veces las personas que menos piensan y las que los ayuda a uno, y a veces son esas personas con las que uno a veces no las ha tratado del bien, y a esas personas lo único que lo hace porque esas personas, hay gente que no es rencorosa, y otras porque a veces le quieren dar una lección de vida a uno, como que dice, vos fuiste malo conmigo, pero yo te voy a enseñar que yo no, ¿verdad? Entonces uno al final tiene que ser solidario y dejarse de agredir, ¿verdad? Y como les digo, y a mí me ha pasado, yo me he topado en audiencias con amigos, puros amigos, a pelearnos en caso, ¿verdad? Ustedes, pero yo algo que siempre es, yo separo la amistad con el trabajo, ¿verdad? O sea, ahí se me olvida de que es mi amigo, ¿verdad? Ya después que pasamos la puerta de afuera de las audiencias, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Y punto, ¿verdad? Pero no podemos porque, ay, vamos a pelear el caso, me voy a poner a faltarle el respeto, a no ser solidario, ¿verdad? Entonces, a grosso modo, pues esos son ahorita los postulados, y un tema que está regulado aquí, que vamos a entrar a ver ahorita, es la competencia desleal. Esta competencia desleal son los actos contrarios a la ética profesional. Este lo vamos a encontrar en lo que es el artículo 27. En el artículo 27 del Código de Ética vamos a encontrar regulado lo que es la competencia desleal. Existen casos donde hay competencia desleal, y hoy en día creo que todos hemos escuchado hablar de que hay mucha competencia desleal en la profesión, y uno de los casos es cobrar honorarios inferiores a los del arancel.
Si recuerdan, en los primeros días de clase ya les decía, a ustedes cobrar por una auténtica 30 quetzales, ¿qué les va a quedar ahí? Si solo, a ver, si ya llevaron notariado, ¿cuánto es el impuesto que cubre una legalización de un DPI? A ver. Timbre fiscal de 5 quetzales, un timbre notarial de 10 quetzales. Así es. Y el de 50 centavos. ¿Dónde lleva el de 50 centavos? Ay, eso estoy recordando americano. Pero el de 10 y el de 5 sí son fijos. Vean, si vamos a hacer la legalización en la misma hoja, lleva solo el de 10 y el de 5. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en la práctica a veces legalizamos varios documentos en una hoja final, una hoja en blanco. Y hay notarios, yo soy uno de ellos, que les pone gracias Pablo, les pone a veces los timbres de 50. Pero la ley realmente, eso es algo que la ley en algún, no, pero hay criterios de las instituciones que si no lleva esos timbres de 50 en cada hoja no se lo reciben. Entonces yo la verdad es que ya me acostumbré, así yo le digo al cliente, mire para dónde va su documento de legalización y ya más o menos, no, aquí mejor le pongo los timbres de 50 en cada hoja, pero no, ojo, ahí estamos, solo es el de 10 notarial y el de 5 fiscal. Entonces les decía, imagínense, ustedes, a mí me llegó hace como un mes y medio, 2 meses, alguien que ponía, se hacen legalizaciones por 30 quetzales y actas notariales por 50 quetzales. Exacto, Pablo, es lo que yo le decía, depende de la institución el de 50, pero la ley no lo obliga, la ley no lo obliga. O sea, solo en los testimonios, ahí eso es algo que está en el código de notariado, solo en los testimonios especiales, que por ejemplo van a registrar la propiedad, pero la ley no lo obliga. Pero bueno, no nos metamos, era un ejemplo de notariado solo para ir a tratarles de aclarar un poco lo del timbre 50 centavos. Bueno. Pero ¿qué pasa? Imagínense, hablemos con ustedes, cuando a mí me llegó eso, pensé que era un meme, pero no, estaba el nombre y el teléfono de la abogada y notaria. Y miren, con mis colegas en ese trabajo donde yo estaba, nos dimos a la tarea de investigar si existía o era un meme al final. Si existe la colega, si existe la colega. Ay, que solo que tenga bastante trabajo ustedes, pero al final eso es una parte de competencia desleal, porque imagínense, ustedes están legalizando un DPI en una hoja y le están poniendo el timbre de 15 a 30, 15, el 15 ya nos quedó 15. El quetzal de la hoja más la impresión, 2 quetzales menos. Ya nos quedaron 13 quetzales. ¿Qué podemos ganarle con 13 quetzales? O sea, esa es una competencia leal y como les digo, ya sea que quiera trabajo la notaria porque no tiene, o definitivamente tiene tanto trabajo que ella de poquito en poquito sabe que va a hacer algo, ¿verdad? Pero al final eso es competencia leal porque está fuera de los aranceles que la ley establece. Que la ley de arancel nos establece un parámetro para cobrar, o por ejemplo esas actas de declaraciones juradas o algo, que es un timbre notarial de 10 y un fiscal de 50, va, de 50 quetzales le quedó 40 quetzales, ¿verdad? 39.50, más la hoja, la impresión. Al final eso es competencia desleal y es lo que lamentablemente hoy en día estamos viviendo a nivel de la profesión, esa competencia leal, muchas veces por querer acaparar, pero por eso dicen, las 3B, lo bueno, bonito y barato, después nos sale caro, ¿verdad? Y al final, como les digo, una de las cosas, y yo se los digo como futuros profesionales, es que si ustedes cometen un error, porque somos primero humanos antes de ser profesionales, y ustedes legalizan mal un documento, o se les olvidó algo, o se les fue algo, claro, Pablo, muchos utilizan eso como estrategia para acaparar clientes, exacto. Entonces, como les digo, ¿qué pasa? Y el problema es de que, bueno, se me fue ahorita con lo que leí, Pablo, lo que les iba a explicar en cuanto al cobro de arancel de inferiores. Otra de los casos sería el valerse de influencias para ganar un caso.
por ejemplo, que usted venga, venga a mi despacho y venga Brenda Martínez y venga a decirme que quiere, no sé si está ahí, solo la voy a utilizar de ejemplo, Brenda, no se vaya a molestar. Que venga Brenda y me diga, licenciado, fíjese que quiero demandar a mi esposo por pensión alimenticia porque no me pasa para mis hijos. Claro, hagámoslo. Pero mire, no se preocupe. Yo conozco a ese juez y yo le voy a ir a hablar en donde nos cayó el casito y va a ver que lo vamos a ganar. O sea, esa es competencia desleal, ¿verdad? Porque al final no nos debemos valer de influencias en un caso. Otra de los sería ejercer la profesión cuando existe incompatibilidad. ¿Cuándo existiría incompatibilidad en nuestra profesión? A ver si alguien me puede dar un ejemplo. A ver, bueno, pregunto, si alguien me levanta la mano, ¿hay aquí algún empleado público del organismo judicial o del Ministerio Público que me levante ahí la mano? En este grupo no hay ninguno, bueno. Y si hay, se quiere esconder, bueno, ahí va el ejemplo. Ejercer la profesión cuando existe incompatibilidad. Ustedes se recuerdan que en el Código de Notariado existen incompatibilidades. Entre los primeros artículos del Código de Notariado nos establece cuándo hay incompatibilidad para ejercer la profesión. Por ejemplo, usted está en una institución, por ejemplo, en el famoso reglón 011, ¿verdad? Que todos hemos escuchado. Todos los que están bajo ese reglón tienen incompatibilidad de ejercer la profesión. Claro, si usted está contratado en una institución como abogado, como profesional, si lo vemos desde ahí, usted tiene compatibilidad para ejercer como abogado dentro de la institución, más no afuera, o sea, ya ejercerlo como abogado afuera, la ley no se lo permite. O por ejemplo, un oficial, un notificador, un comisario, un auxiliar fiscal, todos ellos, un juez, tienen incompatibilidad para ejercer la profesión. ¿Por qué? Porque la ley lo inhabilita. Porque hay incompatibilidad. Y no les digo que yo sí he visto algunos que lo hacen, pero al final eso es competencia desleal. Cabal hoy lo platicaba, le decía a alguien, si tú te quieres animar a hacerlo, hazlo. Vos estás en un reglón donde si te van a impugnar ese documento y prueban que vos como profesional estabas en esa institución, te lo van a declarar nulo y a vos te pueden llevar también un proceso porque tenés incompatibilidad. Pero si lo querés hacer, hazlo. Eso ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? La competencia desleal es también eso, ¿verdad? Por ejemplo, otra es dar una opinión desfavorable de otro colega. Es lo que encanta, ¿verdad? Hablar mal de, ay, es que vos, aquel abogado, tal cosa, o mira cómo piensa, mira cómo se viste, mira cómo habla, no, vos ese no sabe. O sea, eso también es competencia desleal, aunque no lo creamos, que uno diga, ay, eso no es competencia. Pero si ustedes ven, todos esos casos de competencia desleal están regulados dentro de nuestro código, ¿verdad? Otro es prestar la firma o nombre para que un profesional impedido ejerza la profesión. O sea, que nosotros le digamos, no te preocupes, hombre, yo te presto la firma, llevemos el caso, aquí hagámoslo, firmemos y no hay problema. O por ejemplo, algo, y qué es lo que pasa, ¿no? Que entre colegas nos prestamos el famoso protocolo, ¿verdad? No te preocupes, ya te presto. Honestamente, si lo vemos así en la ley, el protocolo, prestárselo a otro, es competencia desleal. Porque puede ser que se lo estemos prestando a alguien que tiene incompatibilidad en la profesión. Que claro, el que va para comparecer dentro del instrumento público, es el notario que va a firmar, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en el fondo eso es competencia desleal. Pero si ustedes pueden ver hasta el día de hoy, la competencia desleal más grande que tenemos es esta de cobrar honorarios en el arancel más bajos, ¿verdad?
porque como les decía, eso de acaparar, ¿verdad? Puede ser que sea por acaparar o simplemente porque yo entiendo que tenemos la necesidad del trabajo y para los que en algún momento hemos sido abogados de la calle, que por decirlo así, litigantes o notarios de la calle está dura, ¿verdad? Mientras uno no esté para una firma ya reconocida, la calle es dura y a veces uno ya en la desesperación hace, ay, voy a cobrar aunque sea esto, con tal de hacerlo, ¿verdad? O por eso les digo, debemos de tener cuidado porque al final todo esto es competencia desleal. A ver, María Mercedes. Sí. ¿Algún otro ejemplo que usted me pueda dar sobre competencia desleal? Otro ejemplo. Ay, no se me viene a la mente ninguno por el momento. Estoy pensando. No sé, Lick, no se me viene ninguno a la mente, la verdad. A ver, Luis Fuentes. Buenas noches. Pues yo creo que usted ya dio todos los ejemplos, pero pues viendo la diapositiva, pues yo pienso que una competencia del dial podría ser, no sé si ya la mencionó Lick, pero hablar mal de un colega o, por ejemplo, cuando van a una audiencia y, por ejemplo, ya tienen todo arreglado, ¿verdad, Lick? Tanto con algunos jueces que se han prestado para situaciones así, y pues el trabajo del colega pues queda en el aire, ¿verdad? Porque algunas veces sí se maneja esa situación. Claro, estamos bien. Licenciado, otro ejemplo sería un caso ahorita el martes en una audiencia. El señor iba con las personas que lo iban apoyando a él en el caso y hasta le llamó a la esposa que uno estaba listo, que lo iba a mandar en moto, le iba a pagar el transporte para que llegara. Solo en lo que el abogado defensor y la otra parte se quedaron ahí hablando, llegó la otra contraparte y la abogada llegó, lo saludó y saludó, las otras personas lo saludaron. Ya cuando entraron a la audiencia, la persona que iba a favor de la parte que estábamos defendiendo resultó a favor de la contraparte, después de que habló con la licenciada. Eso sería también competencia desleal. Claro, eso también sería la competencia desleal, ¿verdad? Claro, eso también vamos por competencia desleal. Gracias, Claudia. Pedro. Buenas noches, licenciado. Yo recuerdo que también habían comentado acerca de que un notario debe de ser, por ejemplo, cuando vaya a llevar un proceso a requerimiento de parte, pero hay algunos notarios que se promocionan, entonces también eso podría ser competencia real. ¿En qué sentido se promocionan? A ver, Pedro. Por ejemplo, a veces dicen que pueden hacer algún descuento si con ellos llevan el proceso de alguna escritura o no sé, algo por el estilo. Sí, mire, de promocionarse uno como abogado, si bien es cierto la ley no es que lo prohíba, ¿verdad? Uno pues se tiene que dar a conocer, tal vez eso como usted dice, podría ser, ¿verdad? Que tal vez acaparando que dice descuento del 15% si usted llega con nosotros para... Sin embargo, son estrategias de marketing, ¿verdad? Si lo vemos ahí, pero sí sería una competencia ilegal, ¿verdad? O decir... 20% de descuento si hoy demanda a su esposa y así logra comprar la entrada para ir a ver a Bad Bunny, ¿verdad? O sea, eso sería así como un descuento, ¿verdad? Y podría ser la competencia desleal. También entraría así. Gracias. Bueno, chicos, para el día miércoles, por favor, para que duerman, la acaricien, la ley de colegiación profesional y el estatuto del Colegio de Abogados y Notarios. En una de estas clases ya les va a tocar que hacer un esquema de lo que es para que así le pongan atención a la parte del estatuto, porque ahí está cómo se tramita una denuncia ante el Tribunal de Honor, de una denuncia de la de ética, porque ya en algún momento les pediré que lo hagan.
Entonces, y porfa, sí les pido de que pues es esa consideración suya si quieren hacer o no las tareas, pero al final Classroom me marca cuando ya tarde ustedes, no, aunque la suban un día después, igual Classroom ya me lo marca ahí, ¿verdad? Es lo bonito de la tecnología, ¿verdad? Entonces, voy a volver a hacer los calendarios de las clases de los miércoles y viernes para que no vamos a tener este inconveniente que pensé que se podía entrar con la forma que les había puesto el día de hoy. Y como les digo, porfa, traten de que cuando hayan laboratorios de razonamiento, de verdad razonen, argumenten, porque al final eso es nosotros como abogados, ¿verdad? Argumentar, usted va a hacer una audiencia y no se puede quedar callado, ¿verdad? Es si al día de hoy usted no habla, porque ahora no los tengo a todos ahí viéndoles las caritas sentados en un escritorio, porque ahí me daría cuenta quiénes hablan y quiénes no, pero realmente si a estas alturas ustedes no hablan, no los quiero desanimar, pero ¿qué están haciendo en esta carrera ustedes? Porque esta carrera es para hablar ustedes, para hablar, porque eso somos los abogados, hablar, porque vamos a ir a defender, vamos a atender clientes, nos va a tocar que incluso trabajar con gente hasta mayor que uno y que uno tiene que créanme que a veces trabajar con gente, a mí en lo personal me gusta trabajar más con gente mayor, ¿verdad? Pero como les digo, a veces hay gente mayor que como le ven a uno más joven, se quieren sobrepasar en uno, pero uno no se tiene que dejar. No, Esteban, no me refiero a que no habla, me refiero a que si es así callado, que nunca, y pues si usted si le pregunto, habla, lo que me refiero es que nunca, que se queden callados o algo que les dé pena, que sean tan tímidos, a eso me refiero, ¿verdad? El no hablar nada, a eso me refiero. Y como les digo, cada quien agarrará sus caminos en su momento, y esta clase pues es para eso ustedes, para que tratemos de argumentar, sigan participando y que no sean los mismos, ¿verdad? Porque al final todos, porque ya les dije al inicio, yo no tengo consentidos aquí, ninguno es consentido para mí, entonces en eso todos para mí son tratados por igual, entonces saben que conmigo si estudian, entran a la clase y todo, van a ganar, y si no, que Dios los ayude a ustedes, porque ahora no sé, no voy a poder ver cuando estén viendo el cielo para responder un examen, ¿verdad? A ver si Dios nos tira las respuestas, ¿verdad? Pero bueno, que tengan feliz fin de semana, que descansen, duerman rico y si salen el fin de semana, sigámonos cuidando porque este bicho está regado y que no sea enojado. Luis, está bueno Luis. Que pasen feliz noche, pues. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Liz. Feliz